Hola, los llamados a ser escogidos. Una vez más por acá su sierva Yolaide, feliz y contenta que vamos a ir por fin a Hechos 25 a compartir las maravillas de la palabra de Dios y vamos a descubrir allí quién era ese César a quien había apelado Pablo, porque acordémonos que él iba a ser juzgado, o mejor dicho, estaba siendo juzgado ante un tribunal porque los judíos le perseguían y querían matarlo. Y él apela al César, pero vamos a descubrir en este capítulo la hermosura de lo que quizás muchos no saben y no han ido a ver en la historia de quién se trataba este César. Hoy lo vamos a compartir con ustedes. Pero primero vamos a orar para que el Señor tome el control de esta enseñanza y para que vendas espirituales sean derribadas en este día por el poder de la palabra de Jesucristo que está escrita para hablar de sus maravillas. Bueno es Dios. Padre amado, venimos ante ti, Señor. Tú has sido tan bueno y tan fiel, Señor. Te bendecimos, te damos gloria y alabanza en este día. Te damos gracias, Señor. Estamos sumamente agradecidos por lo bueno y fiel que tú has sido. Gracias por cada una de las cosas que has puesto en nuestras manos, Señor, y aún las que has dejado de poner, porque tú, poderoso Dios, Señor, sabes lo que es bueno para nosotros. En este día nos disponemos, Señor, de compartir tu palabra santa y bendita, maravillosa palabra que nos alimenta y nos deja saber, Señor, de tus planes para con nosotros y de lo bello que eres, Señor, Dios creador del cielo y de la tierra, que amó tanto que dio a su Hijo para darlo como sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados, para nuestra salvación y redención de nuestras vidas. Amado Padre, Señor, en este día te pido la asistencia de tu Espíritu Santo para que Él nos ayude, Señor, a ver un poco más profundo, escudriñando tu palabra en el libro de los Hechos. Te bendecimos, Padre de la gloria. Amén y amén. Qué bueno es Dios. Vamos a la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a ir leyendo juntos el capítulo del libro de los Hechos, número 25, capítulo 25 del libro de los Hechos de la palabra de Dios, y vamos a ir parando en los sitios donde vamos a resaltar las cositas que vamos encontrando acá en esta hermosa palabra. Leemos: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Retomemos un poquito de lo que vimos en el capítulo anterior. Este Festo es quien venía a sustituir a este gobernador Félix. Compartimos en el capítulo anterior, y te invito a que si no has visto esta serie donde hemos ido a través de la palabra de Dios leyendo capítulo por capítulo y resaltando las cosas importantes que resaltar en la palabra de Dios, pero también hemos podido probar que la mujer tenía también el llamado a ser anciana junto con los ancianos varones, los cuales administraban, cuidaban la grey del Señor. En este momento estamos en el capítulo 25 de los Hechos, pero en el capítulo 24 pudimos ver el año en el que llega Festo a reinar. Se dice en la historia que este Festo estuvo gobernando hasta alrededor del año 62 después de Cristo. Entonces vamos a ver acá. Dice que subió de Cesarea. Y ya sabemos que esta Cesarea es la Cesarea marítima, que estaba cerca de Jerusalén. Subió a Jerusalén 3 días después de que había llegado a la provincia, ¿verdad? Y los principales sacerdotes y los más influentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, es decir, de favor, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino.
Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces aquí podemos ver una vez más que quienes perseguían a los cristianos, estamos ya alrededor del año 60, más o menos, después de Cristo. Y hemos ido desde el momento que los cristianos, después de la muerte de Esteban, quien había sido ejecutado ciertamente por los judíos, siendo el primer mártir de los creyentes en Cristo Jesús, es decir, el primer testigo, que es lo que significa mártir, el primer testigo de Jesucristo que había sido muerto por su fe. En ese momento vemos que la iglesia estaba siendo perseguida y hasta este año 60 aproximadamente después de Cristo, los mismos judíos eran los que seguían persiguiendo a los cristianos. Este Festo, quien era romano, él les dice que si ellos tienen alguna acusación en contra de Pablo, que vayan y suban a Cesarea y que allí le acusen en el tribunal. Este tribunal se llevaba a cabo en el palacio de Herodes. Entonces vamos en el verso 6. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, es decir, estuvo en Jerusalén no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, vemos otra vez más lo mismo que estaba haciendo Félix en el capítulo anterior, que Félix quería congraciarse con los judíos y por eso es que seguía dejando a Pablo preso. Respondiendo a Pablo dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy. Quería resaltar esto de César y Augusto. Y vamos a leerlo por acá, que lo estaba investigando. Permítanme un momentito que lo tengo. Creo que lo borré. Bueno, no importa. Estos títulos de Augusto y de César no eran nombres propiamente, sino que eran como títulos heredados de dinastías, de familias que estaban gobernando en ciertos momentos y sus herederos, los que fueron heredando ese gobierno, esa oportunidad de estar al poder, fueron heredando estos títulos de Augusto y de César. Entonces, decir ante el tribunal del César no quiere decir que estaba delante de una persona que se llamaba César, sino era queriendo decir que estaba ante el tribunal del gobierno que estaba a cargo, es decir, el gobierno romano. Entonces, ¿dónde debo ser juzgado? Dice, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces, Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pero antes de leer lo que sigue, vamos a hablar un poco de lo que era este César.
yo no sé cuántas veces me he leído esto y lo tomaba como que, apeló al César y va a Roma, pero ¿quién era este César? ¿Quién era este gobernante o rey que estaba a cargo de Roma y del Imperio Romano en ese momento? Porque el Imperio Romano no estaba solamente en Roma, el Imperio Romano era todo ese mundo conquistado por los romanos que abarcaba, lo vimos al principio del estudio, ¿verdad? Ya nosotros estamos desde el principio del estudio, desde el primer capítulo de los Hechos, estamos viendo cómo ellos estaban bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano abarcaba todas esas provincias donde habían tetrarquías. Es como un poder especial que Roma otorgaba, ¿verdad? Para que ellos pudieran ejercer de alguna manera una ley sobre el pueblo al que ellos estaban gobernando. Valga la redundancia. Entonces, quisiera hablar un poco de quién era este Agripa. Entonces, este Agripa y su hermana Berenice, que según el Nuevo Testamento alegó su caso en Cesarea Marítima, probablemente entre el año 59 o 60, como les estaba mencionando. Este Herodes Agripa II, quien es descendiente de los asmoneos judíos, y tengo que resaltar eso porque leemos nombres y no sabemos esa persecución o por qué ellos tenían conocimiento de las leyes judías, porque ciertamente tenían ascendencia judía. Este Herodes Agripa II, que es el que está en este momento en este relato histórico de Hechos 25, tenía ascendencia judía. ¿Y quién es este César? Perdón, dame un segundito para poner esto en mute. Este César al que Pablo estaba apelando no era nada más y nada menos que este famoso emperador Nerón, este malvado emperador. Vamos a leer un poquito sobre Nerón antes de continuar el estudio, porque dice: Nerón fue proclamado Augusto y César. Acordémonos, en algunos momentos se tituló Augusto, en otros momentos se tituló César. En la escritura también lo vemos así. Durante su reinado como emperador romano, cuando se convirtió en emperador en el año 54 después de Cristo, inicialmente llevó el nombre completo de Nerón Claudio César Augusto Germánico. Utilizó tanto el título de Augusto como el de César para consolidar su autoridad y establecer su posición como líder supremo. Es importante señalar que Augusto y César se convirtieron en títulos imperiales utilizados por los sucesivos emperadores romanos. Augusto fue originalmente un título otorgado a Octavio, el primer emperador, mientras que César fue adoptado por Julio César y posteriormente se convirtió en el título hereditario para los emperadores. Nerón gobernó desde el 54 después de Cristo hasta el 68 después de Cristo, y su reinado estuvo marcado por una serie de eventos controvertidos y su conducta, como el gran incendio de Roma y la persecución de los cristianos. Habiendo dicho esto, cuando Pablo apela al César, ya Nerón era el César de Roma. Es decir, Nerón se presentaría ante el César, quien era Nerón. Pablo se presentaría ante el César, quien era Nerón. Entonces, vamos leyendo en el verso 13. Pasado algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar
ninguno a la muerte antes de que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, o sea, sin ningún retraso, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé a traer al hombre, es decir, a Pablo. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo, por supuesto está vivo y está reinando vivo a la derecha del Padre. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas, como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César, es decir, a Nerón. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir. Entonces, ¿quiénes pedían la muerte de Pablo? Los judíos. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, vemos que algunas veces se usa Augusto y otras veces se usa César, porque ambos títulos los llevó en su momento Nerón, como lo acabamos de leer. He determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir de mi señor, a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Miren qué cosa tan curiosa, como esto no lo tenía preparado, el verso no lo tengo, déjenme buscarlo rapidito, pero mientras lo busco, bueno, mientras lo busco, dice, bueno, no lo consigo, pero, la expresión Señor es una expresión que se viene usando por siglos, pero era una expresión, era una palabra que era usada para significar semejanza o igualdad a Dios. Es decir, la persona que usaba este título, Señor, se creía Dios. Y lo vemos desde cuando los imperios gentiles empezaron a gobernar, como Nabucodonosor, por ejemplo. Él toma los títulos que luego se le dan al verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo mismo Artajerjes. Él se hizo él se tituló, igual que Nabucodonosor, Rey de Reyes, porque la expresión Señor es igual a deidad. Porque el Señor así se manifestó, se presentó desde el Antiguo Testamento. Y bueno, para probarles lo que les estoy diciendo, vamos a traer unos versículos donde está hablando la palabra de Dios del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y vámonos primeramente vamos a lo más viejito en la palabra de Dios, Deuteronomio. Vamos al al capítulo 10, verso 17 en adelante. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores,
Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Entonces aquí estamos viendo que el Señor de señores es Dios. Ahora vámonos a donde habla en Josué 3:11, y antes de leerles el verso, quiero decirles que donde como el tetragrama del nombre del Señor era prohibido, o ellos veían de esa manera, los judíos veían de esa manera que era prohibido pronunciarlo, y no hablarás el nombre de Dios en vano, ¿verdad? El nombre de tu Dios en vano. Viniendo de allí, ellos empezaron a sustituir el nombre por Jehová, ¿verdad? El tetragrama, el nombre de Jehová por Señor, o por el nombre de Yahweh, o sea, Yahweh, que sería el tetragrama, por Jehová o por Señor. Pero vamos a ver en dos versos donde no se sustituye el nombre de Yahweh por Jehová ni por Señor, sino que ciertamente se está mencionando como Señor. Y eso lo tenemos en Josué 3:11. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Entonces aquí estamos viendo que se está hablando de Dios, y se está hablando de Dios como Señor. Tenemos en Jeremías 32:17, oh Señor Yahweh, o en este caso Jehová, que era por el nombre que se sustituía. Oh Señor, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Miremos cómo aquí podemos ver al Padre y al Hijo juntos en este verso. O sea, siendo Dios Todopoderoso, que hicieron la creación juntos, que estaba el Espíritu Santo, estaba Dios Padre y estaba el Hijo allí, y que todo fue creado por Él y para Él. Entonces, también podemos ver lo contrario, donde, por ejemplo, el rey Artajerjes se habla de sí mismo como rey de reyes. En una carta que está en Esdras 7:12, dice: Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley del Dios del cielo, paz. También tenemos en Ezequiel 26, porque así ha dicho Jehová, 26:7, porque así ha dicho Jehová el Señor. Aquí tenemos otra vez la expresión de el tetragrama, que sería Yahweh, el Señor. He aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos y carros y jinetes y tropas y mucho pueblo. Y tenemos también en Daniel 2:37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. En Daniel 2:47, el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Les he compartido un par de versos donde podemos hacer estas comparaciones de que ciertamente los reyes se titulaban a sí mismos como rey de reyes, pero ese título le pertenece a Jesucristo, rey de reyes y señor de señores, siendo Dios soberano. Tan bella que es la palabra de Dios.
Y por eso es que es tan importante entender que hablar de Señor es hablar de Dios. Y bueno, continuemos. Cuando de Jesús se dice hay un solo Señor, esa es la cita que estaba buscando. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Hay un solo Señor, Jesucristo, y un solo Dios, ¿verdad? El Padre. Es lo mismo. Esa expresión no quiere decir más que Jesucristo, que es Señor, es Dios. Y el Padre y Jesucristo son uno solo. Esto es para aquellos que le quitan la deidad a nuestro Señor Jesucristo. Porque incluso en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo que se cumplió la llegada del Mesías prometido a los judíos, los mismos sacerdotes principales y ancianos sabían que decir yo soy el Hijo del Hombre era decir yo soy Dios. Ese era un título que estaba reservado para Dios mismo, que había dicho que Él mismo los salvaría, que Él mismo vendría y que Él era el pastor, el buen pastor que vendría a salvar a sus ovejas de los malos pastores, malos mayordomos que habían traquilado a sus ovejas, que no habían ido por la perniquebrada, que no habían vendado la coja, que no habían ido por la oveja perdida. Entonces, esos títulos, decir hijo del hombre, Señor, es lo mismo, Rey, son títulos que le pertenecen a Dios Todopoderoso. Y son títulos que aunque los gentiles los tomaron para sí mismos, son títulos que solamente le pertenecen o verdaderamente le pertenecen al Hijo del Hombre profetizado en Daniel, que es el Mesías, Dios bueno y fiel, Jesucristo nuestro Señor. Tenía que decir esto. Y quería también traer a ustedes una porción de las palabras de Jesús. Cuando los discípulos le estaban preguntando con respecto a cuándo sería el fin de estas cosas. Y ellos estaban hablando de la destrucción del templo y de la destrucción de Jerusalén. Ese es el tema en esa conversación. Pero el Señor les advierte que ellos van a estar frente a tribunales, frente a reyes. Vamos a leerlo. Esto lo conseguimos en Lucas 21. Mire, en Lucas 21:10 vamos a leer. Entonces les digo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Cuando nosotros vamos en el libro de los Hechos, nos vamos topando con estas cosas, con terremotos, nos vamos topando con hambres. Hasta cuando el profeta que vino anunciando que iba a haber una hambruna, ¿recuerdan? El mismo profeta que le dijo a Pablo que no fuera a Jerusalén porque le esperaban cosas fuertes. Este relato está cuando también están presentes las profetisas o predicadoras, hijas de Felipe. Agabo, creo que era el nombre del profeta. Entonces vemos las mismas pestilencias, las podemos ver en el momento que ya Jerusalén está rodeada por ejércitos y durante 3 años y medio fue sitiada antes de la destrucción. Ellos no tenían agua, no tenían comida, se comían a sus propios hijos. Y esos relatos lo vemos en el libro del historiador Josefo, Flavio Josefo. Vemos como las madres se comían a sus propios bebés. Había pestilencia, por supuesto, por la muerte. Imagínense, no había ni dónde sepultar a todos esos muertos que no tenían ni qué comer mientras el asedio a Jerusalén. Entonces continuamos leyendo. Y habrá terror y grandes señales del cielo. El mismo Flavio Josefo también habla de las señales en su libro. Dice que una espada estuvo por un año, no recuerdo exactamente cómo es que dice, pero hubo señales en el cielo, se vieron carros de fuego y todo eso. Entonces dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano
y os perseguirán. ¿A cuántos echaron mano durante esos 40 años de predicación, de gracia que el Señor les dio a todo ese pueblo judío y gentil para que se arrepintieran y vinieran a la fe del Dios verdadero? Y os entregarán a las sinagogas. Los entregaron a las sinagogas. ¿Cuántas veces lo hemos leído en el libro de los Hechos? ¿Y cuántas cárceles? ¿Cuántas cárceles han habido? Sobre todo Pablo y los que eran discípulos con él. Dice, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Aquí vemos cuántos reyes, rey Agripa, y ahora van al César, que era el emperador Nerón o rey, porque es lo mismo. Gobernadores, el gobernador Félix. ¿Cuántos gobernadores hemos visto en el libro de los Hechos? Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, lo cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos. Y es aquí donde varias veces les he dicho que ellos no tenían trabajos, eran repudiados por sus padres, sus hermanos, sus familias, desheredados, porque habían llegado a la fe, a lo que ellos llamaban un camino de herejía, el camino, una secta, las sectas del camino, una herejía, llamaban ellos, ¿verdad? Y por eso perdían todo. Y el mismo Jesús les dice, el que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hermano, hermana, hijo, hija, es decir, todo. Y lo vemos en la historia del joven rico, como él quería justificarse a sí mismo, diciendo que él cumplía todas esas cosas, las que Jesús había mencionado. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y después le dijo, ve y véndelo todo y repártelo a los pobres y sígueme. Y ahí estaba el tesoro de su corazón, en la riqueza. Ciertamente el que no esté dispuesto a abandonarlo todo, hasta sí mismo llevar su cruz, no es digno del Señor. Y dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y no es eso, ahí me meto yo, y nos metemos todos. No es eso lo que nos pasa a los creyentes, que el mundo nos aborrece. A veces nos aborrecen hasta nuestros propios familiares y nuestros propios amigos, incluso creyentes. Amigos creyentes, cuando tú vienes a traer una palabra de exhortación para que esa persona se arrepienta de su pecado, porque hay personas que practican el pecado, hay personas que llegan a la fe y dicen ser creyentes, pero tienen vidas iguales a las de los paganos. Y cuando tú vienes en amor y les exhortas y les dices, hermano, es que estás llevando la vida de una manera tibia, y el Señor dice en su palabra que a los tibios los vomitará de su boca. Tienes que arrepentirte y apartarte de ese pecado, porque de una boca no puede salir bendición y maldición, así como de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Y son alegorías que Jesús usa. Y también dice, por su fruto los conoceréis. Imagínate tú, cristiano, ¿verdad? En un ambiente de maldición, de groserías, y Dios te está llamando a ser luz y sal. Pero en vez de ser luz y sal, tú también maldices, tú también dices grosería. Tú eres igual a ellos, no hay ninguna diferencia. Entonces, en ese momento dices, pero es que yo creo en Cristo, yo soy cristiano. En ese momento es cuando hay muchas personas que tienen que cerrar su boca, callarse. Y más vale no decir que son creyentes, porque por esa razón, por tu comportamiento, es que mucha gente vitupera el nombre del Señor y el Evangelio. Porque mucha gente dice, eso es ser cristiano. Eso que tú eres es ser cristiano. Y eres más maldiciente que yo. Robas más que yo. Haces cosas más torcidas que yo. Y déjenme decirles que hay mucha gente que se ha aferrado a las obras, incluso a cumplir el sábado, pero violan
violan la ley terrenal todo el tiempo, no obedecen a sus autoridades civiles y hacen cosas torcidas, porque ellos creen que cumpliendo el sábado ya son perdonados de todo el resto de las cosas que están haciendo erradas e incorrectas delante del Señor y delante de los hombres. Es por eso que te puedo decir, amado hermano, hoy, has examinado tu conciencia, has examinado tu comportamiento, has examinado tu manera de vivir, porque ciertamente el Señor está buscando frutos que abunden en tu vida, frutos de arrepentimiento, que puedan decir, Pedro, Marcos, Felipe, esta María, esta Eugenia, esta quien sea, que dice que es mi seguidor, que dice que es seguidora de Cristo, realmente vive como seguidora de Cristo. Yo te invito, amado hermano, que analices tu conciencia y que delante de Dios te arrodilles y le pidas perdón por la manera pecaminosa en la que vives y que vengas a Él porque el Señor te recibe, porque el arrepentimiento es cambio de dirección, cambio de mente, cambio de corazón, y no podemos decir que creemos en Dios cuando nuestras vidas hablan todo lo contrario. Y bueno, Dios es bueno y Él me llevó a decir esta palabra en este día y que esa palabra sea para edificar tu vida. Mire cómo termina este verso, dice, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, ¿verdad? Ya había dicho que y matarán a algunos de vosotros, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, y con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Cómo es que los iban a matar, pero aún un cabello de sus cabezas perecerá? Porque más bien esta palabra está hablando de esa muerte espiritual. Porque ciertamente el que muere a sí mismo vive para Cristo, pero el que quiere vivir para el mundo muere para Cristo. Y esta muerte, que es la segunda muerte, donde no es una muerte literal, donde vas a dejar de existir y vas a dormir eternamente y no te vas a dar cuenta y no vas a saber qué es lo que está pasando, porque ni estás dormido o duermes eternamente o dejas de existir, ya no pasó más nada. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de una segunda muerte, y esta segunda muerte es ser lanzados a un lago de fuego. Quizás sea una simbología, porque la palabra de Dios habla de muchos símbolos, pero esos símbolos hablan de un sufrimiento eterno, un sufrimiento que no termina, donde podemos imaginar la llama quemando nuestro cuerpo eternamente, donde hay oscuridad, donde no está Dios ni nuestros seres amados, donde solo hay perdición y dolor. Eso es lo que puede significar el infierno. Y esa muerte segunda, que es la muerte del espíritu. Porque todos quizás vamos a perecer en la carne, al menos que Cristo venga mañana, o hoy, mañana, y nos lleve a los que estamos vivos. Pero todos vamos a morir a esta carne, ¿verdad? Pero los que hemos muerto en vida para el mundo, estamos vivos eternamente para el Señor, porque hemos creído por fe en Cristo Jesús, que murió y resucitó para darnos vida eterna y salvación, y que está sentado a la derecha del Padre y reina. Y bueno, creo que por hoy podemos dejar esta enseñanza hasta acá. Dios ha sido bueno y fiel, y si hoy estás respirando, si hoy estás vivo, alábale. Sonríele a la vida y dale gracias, aún por las circunstancias oscuras que están pasando en tu vida, por las que estés atravesando, que tú no puedas entender, porque aunque no puedes entender, el Señor es bueno y fiel. Gloria a Dios. Te voy a dejar por acá
el link a mis composiciones musicales. Recuerda, el 1 de marzo, esta hermosa alabanza popurrí de coritos se estrenará. Está súper hermoso, muy cómico el video. La verdad que me he gozado haciendo la canción, haciendo el video y compartiéndolo con ustedes. Les voy a dejar el link también a esta serie que comenzamos de Hechos 1 y hemos ya recorrido hasta Hechos 25, donde también mostramos bíblicamente que quienes forman la iglesia en Éfeso no es Timoteo, sino Priscila y Aquila, y quienes forman la iglesia en Filipo de Macedonia es la hermana anciana Lidia. Y otras cosas más que hemos ido probando en cuanto al ministerio de la mujer, como lo de las profetisas o predicadoras, hijas de Felipe. Así que bueno, te bendigo en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga y muchas gracias por ser parte de mi canal y por haber estado compartiendo toda esta enseñanza hasta este día. El Señor es bueno, pasa un feliz día. Bendiciones.